Bienvenido a tu siguiente clase de química, a quien te habla Mr. Alexander Colina. Tema de hoy, velocidad media y velocidad instantánea de una reacción química. El objetivo será explicar la definición de velocidad media e instantánea de una reacción química, analizando su avance gráficamente, utilizando herramientas de Excel y poder establecer comparaciones. Algunas reacciones químicas suceden de forma casi instantánea, a temperatura ambiente, mientras que otras suceden lentamente en las mismas condiciones. Hablamos de reacción rápida y reacción lenta. La precipitación de cloruro de plata al mezclar nitrato de plata y cloruro de sodio se produce casi instantáneamente. Y la reacción química la tenemos acá: nitrato de plata, cloruro de sodio, produce cloruro de plata más nitrato de sodio. Una reacción de precipitación, como puedes darte cuenta. Así surge el concepto de velocidad de reacción. Fíjate qué pasa en una reacción lenta. Por ejemplo, una reacción lenta, la oxidación del hierro es una reacción lenta. Tú pones un pedazo de metal al aire y no se oxida instantáneamente, pasan días para que puedas empezar a ver los vestigios de la oxidación. Esto es una reacción de óxido-reducción de alguna forma. Así surge el concepto de velocidad de reacción. La velocidad de reacción representa la rapidez con la que tiene lugar la transformación química de una sustancia, los reactivos, en otras distintas, llamados productos. Supongamos la reacción teórica homogénea, A más B produce C y D. Por cada A, coeficiente estequiométrico, A moles por litro del compuesto A que se consumen, también desaparecen B moles por litro del compuesto B, mientras se producen C moles por litro más D moles por litro del compuesto D. Por ello, hay que dividir cada variación de concentración por su correspondiente coeficiente estequiométrico. Como A y B disminuyen, sus variaciones son negativas, mientras que las variaciones C y D son positivas. Por lo tanto, hay que colocar el signo menos delante de las variaciones de los reactivos, con objeto de que la expresión de velocidad siempre sea un valor positivo. O sea, si la velocidad media de reacción será menos 1 sobre A, en este caso, el inverso del coeficiente estequiométrico. Este delta significa cambio de la concentración del compuesto A en un cambio de tiempo, en un intervalo de tiempo. Estos delta en matemáticas representan diferencias, cambios, intervalos de espacio, de tiempo. En este caso, cambio de concentración, una concentración en un punto final menos la concentración en un punto inicial, por ejemplo. Y el cambio del tiempo, bueno, el tiempo que transcurre para que ocurra ese cambio de concentración. El signo menos, como dice allá arriba, se debe colocar delante de las variaciones para que este término sea positivo y no negativo, porque no hay velocidades negativas. ¿Y por qué va a dar negativo? Porque cuando tú restas el valor de una concentración de un compuesto que está desapareciendo, ¿verdad?, menos el valor de la concentración un tiempo más adelante, por supuesto habrá menos cantidad. Entonces esto será un número negativo. Este menos hará que el número sea positivo, de tal manera que ese término de velocidad siempre sea positivo, que es como tiene que ser. Entonces, si estás del lado de los reactivos, debes colocar un signo menos antes. Si estás del lado de los productos, no debes colocar ningún signo menos, porque allí va a ser positivo de cualquier forma, ¿ves? Entonces, velocidad de aumento de los productos, y esta es la velocidad de disminución de los reactivos. ¿A qué velocidad desaparecen los reactivos? Porque son los que se están consumiendo. ¿Y a qué velocidad aparecen o aumentan los compuestos, que son los productos en la reacción química? Entonces, esta es la forma matemática en cómo tú vas a poder expresar esos cambios, esa manera de poder entonces establecer esas cantidades es a partir de esta ecuación, que tiene un origen matemático que no podemos explicar ahorita porque sale del contenido matemático al que ustedes tienen nivel y alcance, pero básicamente es la explicación de por qué tienes allí ese negativo y por qué esas concentraciones cambian así. Por ejemplo, la reacción entre el cloruro de yodo y el hidrógeno en estado gaseoso tiene lugar según la ecuación química. Cloruro de yodo que tenemos acá más hidrógeno produce yodo y cloruro de hidrógeno en este caso. Su velocidad puede determinarse mediante cualquiera de las siguientes expresiones. Si tú lo haces en función del cloruro de yodo, debes colocar un negativo, cambio del cloruro de yodo entre 2, porque es el coeficiente estequiométrico, cambio del tiempo. O lo puedes hacer con el hidrógeno y colocas menos porque es un reactivo, cambio de la concentración. Esos corchetes significan concentración, no se te olvide. Del hidrógeno entre un cambio de tiempo, aquí hay un 1 porque aquí el coeficiente estequiométrico del hidrógeno es 1, ¿no? No pierdas de vista eso, aquí lo que hay es un 1.
También lo puedes hacer con los productos, cambio de la concentración del yodo entre el cambio del tiempo, positivo porque es producto, o cambio de la concentración del cloruro de hidrógeno entre 2, porque es el coeficiente estequiométrico que hay aquí, cambio en el tiempo. Cualquiera de estas cuatro te da la velocidad media de la reacción. ¿Qué es la velocidad media entonces? La velocidad media es la velocidad a la que desaparece un reactivo o aparece un producto, pero en un intervalo de tiempo, no en un tiempo determinado, es decir, no en el segundo 2, no, sino entre el segundo 2 y el segundo 4, por ejemplo. Entonces, fíjate, esta tabla te da una tabla de valores que fue medida experimentalmente de las concentraciones en molaridad, moles por litro, del cloruro de yodo y del hidrógeno en esta velocidad. Ambos son reactivos. La concentración del cloruro de yodo empieza en 2 y la del hidrógeno empieza en 1. Y fíjate cómo empiezan a disminuir tiempo. En el segundo 1 ya tienen estos valores. En el segundo 2 ya tienen estos valores. Mira, si te das cuenta, los valores van disminuyendo. ¿Por qué van disminuyendo? Porque son reactivos, están desapareciendo. ¿Ya? Y de esa manera va avanzando el tiempo, y a la medida que va avanzando el tiempo, estos valores de concentración van bajando. Esto es medible experimentalmente. Ahora, la velocidad media, tú no la puedes determinar en un tiempo, sino en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿de dónde sale este 0,326, este 0,148, este 0,090? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero observa este gráfico. En general, las curvas de cómo cambia la concentración de compuestos en el tiempo siempre tienen esta forma. La de los reactivos son curvas que van a bajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque sus concentraciones van a disminuir, ¿lo ves? Como tú ves en esta tabla. Y si se pueden medir las concentraciones de los productos, en este caso los que van a aparecer, vamos a darnos cuenta que estas curvas más bien van a aumentar. ¿Por qué? Porque ellos van a aparecer en la reacción química, ¿ves? Entonces, esta es la forma en que tendrán estas curvas. Mira de dónde salen los valores de la tabla. Si quiero la velocidad media a partir de la concentración de hidrógeno, el intervalo mediante la expresión, utilizaría cambio de la concentración de hidrógeno entre el cambio del tiempo. Aquí no coloca nada porque el hidrógeno en la ecuación química tiene coeficiente estequiométrico 1. Entonces sería menos, porque es reactivo, concentración del hidrógeno menos la concentración inicial, es decir, la concentración tú la vas a medir así, vas de un punto 1 con menos gases a un punto 2. En el punto 2 hay menos hidrógeno. Entonces, si en el punto 2 hay menos hidrógeno, o vamos a decirlo así, como lo tiene aquí el libro, punto 1 o punto inicial y punto final, O. Por eso que aquí aparece el O y la I. Restas la concentración que hay de hidrógeno en la tabla, ¿verdad?, entre el cambio de tiempo. Aquí lo hicieron en el intervalo comprendido entre 5 y 6. Entre 5 y 6 tenemos dos concentraciones de hidrógeno. Vamos un momento a la diapositiva anterior. Entre 5 y 6, aquí tengo 5, aquí están los valores, y aquí tengo en el segundo 6. En el segundo 6 tengo 0,293 y en el segundo 5 0,328. ¿Sí? Entonces fíjate, si voy del segundo 6 al segundo 5, aquí escribo la concentración en el segundo 6 y aquí escribo la concentración en el segundo 5. Razón por la cual te vas a dar cuenta que va a dar un número negativo. Por eso aquí ustedes deben colocar otro negativo. ¿Para qué? Para que finalmente la cantidad sea positiva, porque las velocidades son positivas. ¿Y qué unidades queda? Unidades de concentración, moles por litro sobre tiempo. Entonces queda moles por litro por segundo. Eso que aparece allí a la menos 1 significa que está en el denominador, moles por litro por segundo. Es lo mismo, ¿ok? Entonces la velocidad media no es constante, varía según el intervalo elegido. Es decir, no es un único valor, sino que va cambiando. No te preocupes, no sé. Velocidad instantánea es la velocidad de reacción en un momento determinado. A esta la calculamos determinando la velocidad media en un intervalo tan pequeño como podamos. Tendríamos que hacer el intervalo de tiempo muy chiquito, y aquí entra un concepto matemático muy complejo. Si yo, por ejemplo, tengo la velocidad en el segundo 2 y la velocidad en el segundo 1, yo tengo aquí un intervalo de tiempo. Si yo logro hacer este intervalo tan pequeño como yo quiera, yo puedo medir la velocidad en un punto específico. ¿Ven? Estamos hablando de que yo tengo que buscar un punto límite en donde yo voy a medir esa velocidad. Y entra un concepto matemático. Hago que ese delta de tiempo tienda a cero, lo más pequeño posible. Es decir, este intervalo lo reduzco lo más que pueda, a un punto básicamente. Cuando
Eso en matemáticas se llama valor límite. El límite cuando este delta t tiende a cero del cambio de concentración entre el cambio del tiempo. No voy a explicar este término más porque es muy matemática más profunda. Lo cierto es que eso se expresa matemáticamente como un cambio de la concentración en el tiempo. En la curva se representa como la tangente en un punto. Es decir, si yo quiero la velocidad instantánea en el segundo 3.5, yo tengo que trazar una recta tangente a esta curva aquí. Si yo quiero la velocidad instantánea, por ejemplo, si yo quiero la velocidad instantánea en el punto del tiempo 2, yo tengo que trazar una recta tangente en ese punto y entonces a esa recta calcularle la pendiente, como lo hacemos en matemática, que yo supongo que ustedes ya saben cómo se calcula esa pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Y quién es x y quién es y? Las y se miden aquí en las concentraciones y las x se miden aquí en el tiempo. Esto no lo vamos a hacer porque sería muy impreciso determinar un valor de esa manera. Esto es solamente para que entiendas cuál es la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media. La instantánea se mide en un punto específico de tiempo, pero la media se mide en intervalos, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Así que la tarea para la próxima semana será hacer una aplicación en la que tendrás que utilizar Excel. Primero, realizarás la actividad 1 de la página 148 del texto. Y la segunda será que vas a considerar la información de velocidades de reacción de la diapositiva 3, la que tienes en esta clase. Vas a construir en Excel el gráfico mostrado en la diapositiva, que muestra el cambio de las concentraciones de cloruro de yodo y hidrógeno en un mismo sistema de ejes, tal como lo tienes allí. En la misma hoja de cálculo, desarrolla la tabla que muestra las variaciones de velocidad que se muestra en la diapositiva utilizando las fórmulas adecuadas, no copiando los valores. Y construye un gráfico de cómo cambia la velocidad media en el tiempo. Y recuerda que la velocidad media la estás calculando en intervalos de tiempo. Decide tú cómo representarás esto en el eje de las abscisas. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.